Nos confirman, ya lo tenemos en pantalla en espera. Muchísimas gracias. Esta primera entrevista con David Paz. Tuvimos ahí algún inconveniente con tu conexión. Agradecemos tu presencia. Tenemos pocos minutos, pero los vamos a aprovechar para conversar. David es parte de Acción Jurídica Popular. Tema concreto, el pedido o este proceso de pedido de remoción desde la ciudadanía de todo el Consejo Metropolitano. Muy buenos días, David, si es que nos escuchas, si es que nos escuchas. Sí, hola, les escucho claramente. ¿Tengo retorno? ¿Sí me escuchan? Sí, te escuchamos. Solo desde controles tenemos un cambio en el nombre, en el identificativo de David, nada más. Continuamos entonces. Muchísimas gracias, David. Comenzar con esto. Hay una disputa por la una disputa política que tiene por fondo intereses económicos de la administración de la ciudad de Quito. ¿Por qué pedir que se vayan todos y todas? Revivir este eslogan, emblema llamado que ya se lo escuchaba en Ecuador hace varios años, ahora específicamente en la ciudad de Quito. Parece que tenemos un pequeño problema de conexión nuevamente con David. Por favor, si nos confirmas, ahí estábamos tratando de hacer esta conexión con David Paz, él parte de Acción Jurídica Popular. Ahí estamos, nuevamente con David. ¿Nos confirmas, por favor, David, la conexión? No, parece que no. No, regresamos no acá a estudio y si es que no tenemos buena conexión, volveremos a agendar la entrevista con David Paz de Acción Jurídica Popular. Quizá pedirle que pueda ubicarse en algún otro espacio donde tenga mejor conexión. Pero este pedido llevará tiempo. El pedido, si es que se presenta un pedido ciudadano de remoción de todo el Consejo Metropolitano del Distrito Metropolitano de Quito, mientras, como decíamos al inicio de este programa, se espera todavía de la Corte Constitucional ¿cuál será la sentencia, la resolución de la Corte Constitucional? Así es, un poco por las leyes del Estado ecuatoriano, un pedido de remoción de una autoridad elegida democráticamente, en este caso el alcalde de una ciudad, tiene que pasar por un proceso de recolección de firmas. Es decir, ahorita con esta propuesta presentada por Acción Jurídica Popular, habría que hacer una recolección de más o menos la cantidad amplia de votantes de acá de la ciudad para presentarlo finalmente y ver si se admite este tema de la remoción. Ver primero si es que la gente está de acuerdo con que todo el Consejo Metropolitano, alrededor de 21 concejales más del alcalde, sean removidos de su cargo. Y claro, de aquí habría que ver, digamos, si es que ese proceso de remoción finalmente se da, qué es lo que vendría después, ¿no es cierto? Podría pensarse en una etapa de transición mientras llegan unas próximas elecciones. También recordar que Acción Jurídica ya puso en el mandato de Mauricio Rodas otra acción similar, sin embargo no prosperó. La que sí prosperó en el tema de alcaldías fue la remoción de José Bolívar Castillo, más conocido como el Chato ahí, que finalmente, digamos, sí fue removido de su cargo también en Loja por temas también de corrupción. Ahí, digamos, varias disputas con las concejales, principalmente concejalas mujeres en la ciudad de Loja, y bueno, también un tema que conflictúa a la política ecuatoriana en su conjunto por finalmente estas tendencias de hacer política. Pero bueno, me confirman, me parece que desde controles, sí, si es que podemos tener ahí esa conexión con David. David, por favor, sí, ¿cómo nos estás escuchando ahora? Ahora te escucho bien, perdón. Perfecto, entonces pasamos nuevamente. Estoy en San Cristóbal, en Galápagos, y por eso perdí la conexión. Acá no hay mucha conectividad en donde me encuentro, perdón. Pido mil disculpas. De acuerdo, David. Avancemos brevemente. Este pedido que nos comentes, el proceso que inicia de pedido de remoción de todo el Consejo Metropolitano de Quito. Sí, a ver, escuché la pregunta, ya empecé a contestar y se cortó. Quiero aclarar algo, no es remoción, es revocatoria. Es importante entender esto. Hay dos tipos de procesos con los cuales se puede revocar o remover autoridades, no solo alcaldes, no solo concejales. Y por si acaso no estoy dando ideas como para que lo hagan con el gobierno central. Estoy diciendo que existen dos
procesos que se puede tomar desde la ciudadanía. El proceso de remoción implica que se utilice la representatividad que se tiene en el legislativo, en este caso en el Consejo Metropolitano, es decir, yo me reúno con mis concejales representantes y les digo, concejales, yo no me siento representado por el alcalde, removámosle. Ese es el proceso de remoción. Y esa pantomima fue la que hicieron los 14 concejales hace más de 2 meses aquella madrugada. Eso se llama remoción. El otro proceso es un proceso de revocatoria, en el cual por iniciativa ciudadana, sin representación de los concejales, yo como ciudadano propongo que se revoque a la autoridad. Esto debe tener causales de incumplimiento de algún tipo de oferta en el plan de gobierno o plan de trabajo de la autoridad competente. El segundo que acabo de mencionar, o sea, la revocatoria, es el proceso que hemos adoptado, Acción Jurídica Popular, que empezamos Acción Jurídica Popular para remover a las 22 autoridades, el alcalde y los 21 concejales. La revocatoria. Un poco coméntanos en qué consistiría este proceso de revocatoria. Tengo entendido que tendrían que recogerse algunas firmas por parte de la ciudad de Quito. ¿Cuánto más o menos estamos hablando de la cantidad de votantes? ¿Cómo tendrá que llevarse este proceso? Ya. El proceso de revocatoria tiene algunos pasos. Primero, nosotros no somos nuevos, por decirlo así, en esto. Nosotros estuvimos detrás de la revocatoria de Rodas, detrás del proceso de revocatoria de Rodas, que si bien es cierto, no lo logramos, fue por falta de dinero, más que por falta de voluntad. Hay que entender que para recoger estas firmas se requiere dinero. El proceso, en primera instancia, inicia haciendo un análisis de las propuestas de los candidatos, para poder encontrar en qué no cumplieron. Entonces, tú le encuentras, revisas, analizas qué propuso el candidato, analizas qué no puede ya cumplir en torno a los tiempos que le quedan, ¿no es cierto?, como autoridad, y después solicitas la revocatoria por incumplimiento de la promesa, ¿sí? Entonces, nosotros lo primero que hemos hecho es solicitar los planes certificados de las autoridades. Esto lo hicimos el día jueves. Tienen 72 horas plazo para entregarnos eso, es decir, hasta hoy o mañana nos entregarán los documentos certificados, y después de esto analizaremos jurídicamente autoridad por autoridad, es decir, las 22 planes de trabajo para ver en qué no se ha cumplido y qué sí se ha cumplido. Cuando encontremos esto, que seguramente lo vamos a encontrar porque los incumplimientos son evidentes dentro de nuestra pobre ciudad, solicitaremos la revocatoria de cada una de las autoridades. Posterior a esto, el CNE analiza y somete a escrutinio público, es decir, se vota, se pasa a las urnas y se vota por la revocatoria. Entonces entraremos a urnas y votaremos. En un escenario ideal, las 22 autoridades saldrían y pasarían sus alternos. En un escenario no tan ideal, habrá autoridades que pasen y otras que no. La pregunta de cajón aquí viene, ¿y cuánto tiempo nos toma esto? Dependemos más que de nosotros, de todas las leguleyadas que argumenten las autoridades por aferrarse al cargo. Rodas nos tuvo 3 años, hasta que nos entregaron los formularios, metiendo gente, metiendo amenazas, metiendo de todo lo que ustedes se pueden imaginar, porque esta no es una lucha de iguales, esta es una lucha desde la ciudadanía contra el poder político. El poder político no lo tiene el ciudadano, el poder político está en un secuestro, ahí donde está, en ese status quo. Entonces nosotros buscamos la lucha para poder retomar aquel poder político desde la ciudadanía. Y justo. Entonces, sí. Perdón, solo respondiendo a la pregunta, Okay. ¿Cuánto nos demoraremos? Dependeremos de todo lo que se argumente desde el poder. Uh-huh. Y justo hablando de ese poder político, la ciudad o la ciudadanía, los diferentes sectores sociales, ¿están preparados para este proceso de remoción? Dado que estamos en medio de una pandemia, los términos de desempleo en la ciudad, o sea, hay varios problemas que nos aquejan a los y las personas que vivimos en esta ciudad, en este territorio. ¿Crees que el descontento popular sobre ese poder político será suficiente como para impulsar este proceso? Yo considero que en el momento de la coyuntura actual está en caliente. Entonces, si ahorita tuviéramos los formularios, no nos tomaría más de 15 días, 3 semanas en completar y le sacamos a todos. Pero es el momento de la coyuntura. Quienes hacemos política sabemos que la coyuntura es caliente y se enfría prontamente. Pero también consideramos
que la inacción de las autoridades de esta ciudad hace que esa coyuntura se alargue. Estamos hablando de que hace 2 meses fue el circo en el Consejo Metropolitano donde se entregaron cheques en blanco entre unos y otros, y todavía eso no ha acabado. Entonces creemos que con esta pugna que se está generando dentro de las mismas autoridades, se está alimentando esta coyuntura caliente que nos va a permitir a nosotros actuar en el momento adecuado para poder proponer la revocatoria. La ciudadanía no se deja. Cuando fue lo de Rodas, la ciudadanía se acercaba a pedir los formularios. Como dije hace rato, nos faltó dinero porque, aunque tú no lo creas, el CNE te entrega un formulario y en digital. Tú tienes que encargarte de la impresión, de los esferos, de los tableros, y esa logística cuesta dinero. Ahora, David, uno podría preguntarse, bueno, ¿y qué sacamos removiendo a todos los concejales, al alcalde? ¿Qué saca la ciudad? ¿Cómo finalmente se soluciona este problema? Porque finalmente nos tocaría ver quién podría asumir las funciones. Finalmente se necesita una alcaldía. Mi querida, nosotros estamos claros en que esta propuesta que nosotros estamos generando no es una solución. No la generamos como una solución, porque las soluciones integrales no hay, así como no existen en política los mesías. Nosotros creemos que esto es solo una tachuela que le va a permitir despertar al ciudadano. Le va a hacer que el ciudadano se despierte, que el ciudadano deje de pensar que las otras personas o que la autoridad es la que le va a solucionar la vida. Nosotros creemos que esto va a ser o podría ser un llamado de atención a la democracia representativa que ha fracasado. Cuando los concejales aquella madrugada se reunieron para votar contra el alcalde, los 14 que votaron a favor de la remoción del alcalde debieron haberse previamente reunido con sus representados. No sé, yo no sé dónde vivan ustedes, en qué parte de Quito vivan ustedes, pero si ustedes viven en un sector donde el representante era el concejal que votó a favor, en teoría debieron haberse reunido con ustedes a preguntarles cómo debió haber votado el concejal. Y esto no pasó, porque votaron a título personal, votaron por moralismos absurdos en sus creencias y sus conveniencias, que es aún peor. Porque aquí no se está jugando la ciudad, aquí se está jugando económicamente el poder de todas las empresas municipales. Ese es el botín político que la pugna nos está evidenciando. Entonces nosotros lo que queremos es que después de esto la ciudadanía se dé cuenta cuál es la obligación, cuál es la responsabilidad del sufragio ciudadano. Ese es nuestro llamado. Obviamente, pasará o no pasará, desconocemos, pero sí creemos que después de esto se va a sentar un precedente como para que la gente, antes de candidatizarse, o los partidos políticos, antes de mercantilizar el sufragio, lo piensen 2 veces. Lo piensen 2 veces. Hay que entender que si se logra la revocatoria, esa persona queda prácticamente muerta políticamente, ¿no? Justo sobre este último tema, para cerrar la entrevista, la conversación, asistimos en las anteriores elecciones a un proceso de votación bastante fragmentado. No hay proyectos políticos que sumen adherentes, que sumen a la ciudadanía o a los y las pobladoras de la ciudad de Quito. ¿Qué pasa justo con esta fragmentación de los proyectos políticos, las vocerías y las actorías políticas en la ciudad? Porque nuevamente estamos como desde lo que sucedió, no solo en estas últimas elecciones, lo que sucedió con las anteriores, que ganó Mauricio Rodas, no hay un proyecto de ciudad que se le proponga a este espacio, este territorio. ¿Qué pasaría justo en los siguientes años que se nos vienen las elecciones o de darse este proceso que están ustedes proponiendo? A ver, verás, el tema es entender o que la ciudadanía pase a un nivel de democracia en la cual se comprenda y se asuma la realidad en la cual no se sufraga por personas, se sufraga por proyectos políticos, por propuestas. El común de las personas te dice, ¿y quién crees que sería un buen alcalde? La respuesta debería ser, oye, no hay un quién, hay un qué propones. ¿Cuáles son tus necesidades? Y yo les pregunto a los dos en particular, ¿tienen ustedes claras cuáles son sus necesidades como ciudadanos quiteños? ¿Qué es lo que buscan que la autoridad les solucione?
Muchos de nosotros no tenemos ni idea para qué votamos por concejales. Entonces, esa fragmentación se va a destruir cuando todos entendamos cuál es la obligación de la autoridad y cuáles son nuestras necesidades. Quito es una representación pequeña de lo que es el Ecuador. Ciudades, sociedades heterogéneas, sociedades con diferencias geográficas, étnicas, diferencias culturales, que generan justamente esa heterogeneidad en necesidades. No todos tenemos las mismas necesidades. Yo vivo en Bellavista de Calderón, que es una zona rural de Quito, pero pertenece a las parroquias de Quito. Donde yo vivo, no hay agua, por ejemplo. A nosotros los viernes, sábados y domingos nos quitan el agua potable casi 8 horas al día. Yo supongo que eso en el hipercentro de la ciudad no sucede, pero la necesidad de la movilidad en esos sectores no es la misma que donde yo vivo. Solo en 2 parroquias pequeñitas te propongo esa heterogeneidad de necesidades. ¿Estamos conscientes que la autoridad tiene conocimiento sobre esas necesidades? ¿Sabe la autoridad cómo cubrir esas necesidades? Entonces, no debe recaer esa responsabilidad en una persona. Esa responsabilidad debe recaer en un proyecto político. Es el proyecto político el que debe sustentar esas necesidades y decirnos, sí puedo solucionar en este tiempo o ese plazo es más largo que 4 años. Los problemas que tenemos en la ciudad no son problemas ni a mediano ni a corto plazo, son problemas que se solucionan a largo plazo. Y lastimosamente, en nuestra política representativa, las soluciones a largo plazo no son rentables. Porque tú no puedes hacer proyectos sin entender que vas a ser alcalde solo 4 años. Entonces eso no le convierte en rentable. Entonces la política pública aquí no se establece a largo plazo. La política pública ni siquiera se toma en cuenta técnicamente. Aquí lo que se hacen es dar soluciones, pintura de mano de gato, como se dice, ¿no? Y eso es un problema. Eso es justamente lo que nosotros queremos que cambie, de alguna manera, aportar para que cambie, porque estamos claros en que no va a ser una solución integral la que nosotros demos. Muchísimas gracias, David, por toda esta, análisis que haces de la situación política, de todo lo que tiene que ver con la alcaldía. Y como tú señalas, si bien mucha de la gente piensa que en el momento de las urnas se vota por una persona, se vota incluso hasta por partidos, pero finalmente quedan por detrás estos proyectos de ciudad y entender, como dices, las necesidades finalmente que tiene, para qué sirve este Consejo Metropolitano. Mucha gente se puede estar preguntando ahora eso. Y también cómo queda la figura del alcalde también y sus funciones, cuál va a ser como de aquí en el siguiente periodo, cómo también se va a recomponer, cómo se vamos a volver a esta confianza de la alcaldía de Quito.